buenos días. También me uno a las palabras de felicitación y agradecimiento de la presencia de cada uno de ustedes. El que estén aquí hace de que realce este evento y hace de que crezca ese interés por los cuidados paliativos y más aún en la población más vulnerable como es la población adulta mayor. Bueno, un aplauso y felicitaciones también para ustedes que están tan temprano y tratando de aprovechar esta actividad académica. Bien, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con un tema muy interesante que es buscándole el nexo o la unión entre geriatría y cuidados paliativos. ¿Por qué tantas personas que se dedican al manejo del adulto mayor tienen este interés, tienen esta visión de los cuidados paliativos? Hace muchos años, todos mediante este gráfico o esta pintura, que se llevó a cabo en 1900, más o menos podíamos distinguir cómo se moría. Antes, hace muchos años, hablo de aproximadamente 1900, se moría en casa, se moría con el médico a pie de cama, rodeados de la familia, los niños, dando sus deseos, tal vez. Poco a poco, con el paso del tiempo, eso ha cambiado y hoy es otra situación la que nos presenta. En estos años, 1900, la esperanza de vida era muy corta. Se podía vivir como promedio 47 años. Habían enfermedades que no tenían tratamiento, como los procesos infecciosos, por ejemplo. Uno moría con una infección, una neumonía, porque no había antibióticos. Entonces, máximo llegaba a los 47 años. Y aún así, se moría en casa, se moría acompañado. Sabíamos que había alta morbimortalidad infantil, pues también había una alta morbimortalidad de los adultos mayores. Los adultos mayores a lo mucho llegaban a 50, 55 años. Un promedio de 60 años ya que la mayoría no llegaba. Miren nuestra realidad ahora, 60 años empieza una nueva vida incluso, ¿no? Es una nueva etapa. Antes no era así. Como les decía, una de las principales enfermedades que tal vez llevaba a los niños y a los adultos eran las infecciones porque no habían antibióticos. Otro eran los accidentes, no había mucha protección. Y la medicina, sobre todo, se basaba en lo que era el confort, el cuidado, la calidad de cuidado y el confort. Lamentablemente no teníamos mucho por ofrecer, no se había investigado mucho, pero sí se cuidaba mucho, el médico, enfermera, personal de salud, todos brindar confort, calidad de atención, ser más humanos. Eso se ha ido perdiendo en el paso del tiempo y ahora, ¿qué se ha centrado más? La tecnología, los avances, ¿verdad? Las series nos lo demuestran, un montón de series, esta es de Sala de Emergencias, hay otras que es 911, Chicago Hope, series que se han generado para dar la vida que es actualmente o que se lleva en los hospitales. Una vida muy dinámica, de mucho estrés, luchando constantemente por la vida, viendo de que se han cambiado algunos valores. Por ejemplo, ahora se niega la muerte, ¿no? La muerte pasa a ser un enemigo. La muerte pasa a ser un enemigo de todos los profesionales. Nadie quiere que muera su paciente y hace lo posible, investiga, lucha para que no muera el paciente. Entonces, este avance de la ciencia y de la tecnología tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas, pues ha aumentado la esperanza de vida. Ahora ya no se muere en promedios 40, 60 años. Ahora ya llegamos incluso desde los 78 a 84 años y tenemos pacientes que pasan los 100 años, ¿no? Y eso es gracias al avance tecnológico y al avance de la ciencia. Pero ¿dónde está la mayor fe entonces de las personas? En la ciencia. Toda la fe, toda la esperanza se ha ido a la ciencia, al avance, buscando nuevo tratamiento. Si te descubren una enfermedad, pues esa enfermedad que tenga un tratamiento, buscar qué te puede ofrecer la medicina. Y creo que llegamos hasta cierto punto a veces a una lucha agresiva, ¿no? Tenemos un paciente muy debilitado, de repente muy enfermo, muy comprometido, con una enfermedad muy avanzada, pero como ya en nuestro cerebro está ese chip de luchar contra la muerte, pues tenemos una lucha a veces bastante agresiva. Y eso lo han denominado no solo las personas que trabajan con adultos mayores, la misma familia. Fallece el paciente y después dicen, me parece que hemos hecho demasiado, me parece que se ha muerto sufriendo. Y llegamos a prolongar la vida a toda costa.
por todo medio y como sea posible. El boom del avance tecnológico, ¿no? Buscarle una solución, una nueva operación, un nuevo medicamento, tratar de buscar una solución a nuestros problemas, hace de que este crecimiento ya no solo llegue aquí, sino a tener a veces un cuerpo invadido, lleno de sondas, lleno de muchos procedimientos, pero vive. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Los médicos, eso es lo que nos dicen los profesionales. Oh, la operación fue un éxito la operación, pero ¿en qué condiciones, no? Y si ese paciente ya camina, habla, no habla, se comunica y tiene un montón de procedimientos hechos. Las personas mueren ahora, cierto, de mayor edad, y en la mayoría de casos estas enfermedades con el avance tecnológico han llegado a enfermedades crónicas y progresivas, avanzadas, y a veces tras un periodo más o menos largo de incapacidad física. Entonces, ¿qué pasa? Antes se fallecía a los 50, 60 años, pero ¿qué te decían? Mi abuelo caminaba, mi abuelo consciente, mi abuelo decidía. Ahora llegamos a los 101, 102, 103 y en muchos casos no llegamos tan bien. En muchos casos llegamos así, sonda, nutriéndonos por una sonda, respirando con una máquina, otro que nos controla el corazón y si para nos da una descarga eléctrica para que siga, defecando con una colostomía, pero claro, cumpliendo más años, ¿no? Entonces, ahí viene un concepto. ¿Qué es eso de calidad de vida? ¿Es dejar de hacer las cosas? ¿O es de repente brindarle lo mejor? Y nosotros mismos, ¿qué quisiéramos? ¿Qué quisiéramos para nosotros mismos? ¿Cómo nos gustaría llegar? Tal vez a los, como dice este gráfico, 216 años, pero llenos de todos estos procedimientos, sin darnos cuenta quién está a nuestro lado, o en este estado, a pesar de tener la nutrición por sonda, en este estado de caquexia y desnutrición. Entonces, en base a todo esto, nacen nuevas técnicas ahora, buscando lo mejor para las personas. ¿Por qué? Porque los médicos también, el equipo de salud enferma, y cuando enferma quiere lo mejor para ellos, y tratamos de buscar lo mejor. Como les decía, estas enfermedades llevan muchas veces a la discapacidad, a la invalidez, a la dependencia, y en estos pacientes que están algo estables así, viene un proceso agudo intercurrente. Generalmente, como vamos a tener una exposición más adelante, estos procesos agudos son infecciones, que muchas veces salen en los pacientes y muchas veces no, pero esas mismas infecciones comprometen todo su estado general. Ha incrementado muy bien lo que es la esperanza de vida, pero ya se ven situaciones de terminalidad, situaciones en las cuales los médicos, ya nos hablarán los siguientes ponentes, los médicos dicen, pues aquí ya no hay tratamiento para ofrecerle, pero por favor dele algo. Ese algo que le damos a veces le hace más daño que beneficio al paciente, y a veces el paciente incluso fallece antes de lo que debería por el mismo tipo de tratamiento que le ofrecemos, agresivo. Esto es importante ver cómo las curvas de funciones en las personas van cayendo. Esta primera curva o línea es con la edad. Normalmente uno va perdiendo las actividades avanzadas de la vida diaria. Esto es para todos los que llevamos este campo en la geriatría. Entonces, si no hay deterioro funcional, poco a poco vamos perdiendo principalmente las actividades avanzadas de la vida diaria. Luego, si es que hubiera alguna discapacidad aguda, por ejemplo, por un tipo de infección o alguna enfermedad, cae nuestra discapacidad, pero gracias a la rehabilitación podríamos lograr, tal vez no el nivel con el que estábamos, pero recuperar un poco de función, especialmente de las actividades instrumentales de la vida diaria. En el C, la curva C, podemos ver que hay una discapacidad establecida, pero si un paciente tiene potencial rehabilitador, podemos llegar a rehabilitar incluso mejor de lo que estaba, y si hay un evento agudo, este deterioro se va a ir llevando progresivamente, especialmente en las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué pasa en los pacientes con enfermedades no reversibles, avanzadas? Esta discapacidad se da paulatinamente, no hay potencial muchas veces rehabilitador, solo de mantenimiento, y llevan a la inmovilización según algún tipo de enfermedad que puedan presentar.
Recordar la curva o trayectoria de la vida en este tipo de pacientes frágiles, sobre todo. Con cada enfermedad van cayendo el nivel de dependencia, van recuperando algo y va cayendo con cada enfermedad, cada proceso agudo, cada medicamento nuevo, y van empeorando la situación del paciente. Entonces, ya graficada desde hace muchos años, ¿es la muerte nuestra enemiga? Eso nos han formado a todos. ¿Qué pasa si se muere el paciente? No se puede morir en mi turno. ¿Es la muerte un enemigo? Tenemos que luchar contra ella y tratar de sacar al paciente a como dé lugar, a veces con sondas y procedimientos que a veces causan mayor sufrimiento al paciente, luchando siempre contra ella, y a veces no sabemos qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Y al considerar la muerte un enemigo, ¿qué suele pasar con el personal de salud? Se siente frustrado, se siente fracasado, falleció el paciente. ¿Por qué? Porque no nos preparan ahora son muy pocas las facultades que preparan o nos dan capacitación para ver a la muerte como un proceso natural de la vida. Así como el nacimiento, la muerte es parte de la vida y alguien tiene que enfrentarla, alguien tiene que acompañarla, ya no ser el enemigo de no querer saber nada cuando esté este proceso, sino también acompañar este proceso, porque es un momento que en algún momento va a llegar, un proceso que en algún momento va a llegar, y todos debemos estar preparados, porque puede llegarnos a nosotros, a un familiar o a nuestro paciente. Debemos estar preparados y no ver a la muerte como un enemigo, sino como un compañero de este viaje, y bueno, hasta donde el cuerpo dé, ¿no? Para no sentir esto. Cuadros reales, dijeron de repente esas fotos son modelos. Este es un cuadro real, es un médico que está en un estacionamiento de la emergencia y lo captaron llorando en el estacionamiento tras la muerte de su paciente. Entonces tenemos que saber también los límites de la medicina y estar preparados, estudiar, prepararnos para poder afrontar este momento. ¿Y qué pueda pasar? Tratar de disminuir esta fatiga por compasión, esta pena, tristeza, depresión, burnout, agotamiento por compasión, y cambiarlo por sentimientos de satisfacción por compasión. Hice las cosas bien, evité sufrimiento, calmé el dolor, calmé molestias, y ese paciente tenía que morir, pero murió bien, murió sin molestias. Y convertirnos no solo en acompañantes, sino en compañeros de viaje, y para muchos el último viaje. Aquí recordamos, y esto de compañeros de viaje lo tiene pues Madame Cecily Sander, la fundadora de Cuidados Paliativos en Inglaterra. Ella es enfermera, fue asistenta social por un problema de columna, y luego se daba cuenta que había un tema que eran los pacientes que iban a morir, los terminales. En todo tiempo se ha hecho el diagnóstico de terminalidad y decir, pues la medicina no da más, no hemos investigado más, y llegábamos a tener pacientes terminales. ¿Y qué pasaba con estos pacientes? A hospicios. Los llevaban a lugares en los cuales no se le daba ningún tipo de tratamiento más que compañía. ¿Y quién se encargaba de eso? Las monjitas, los curitas. Y es así como nacen los cuidados paliativos. Ella se da cuenta que en esos pacientes puede haber ciencia, se puede investigar, se puede hacer algo más desde la ciencia. Y tuvo que estudiar medicina para imponerse en una época que nadie le hacía caso. Terminó y es la fundadora a nivel mundial de los cuidados paliativos. Y la lucha de ella es esto, buscar el confort del paciente en sus últimos días, buscar calidad de vida en salud. El concepto de calidad de vida es difícil, es diferente, cada uno tiene un diferente concepto, pero busquemos calidad de vida en salud. ¿Qué es calidad de vida en salud? Ya hay criterios, hay escalas que nos valoran esto. Entonces los cuidados paliativos no son cuidados pasivos, son cuidados intensivos. ¿Qué dice esta doctora? Está loca. Son cuidados intensivos de confort, donde nuestro trabajo muchas veces cambia en una hora, cambia en 2, 3 horas, cambia de una mañana a otra. Son cuidados intensivos, pero de confort, maximizando la calidad de vida. Nuestro objetivo es otro. Para que este paciente que llega a este ocaso, tal vez el último viaje, llegue sin dolor, no llegue solo, sin pérdida, sin sufrimiento o a veces sin dependencia. Muchos van a presentar este cuadro de los cuidados paliativos. Solo decirles que
cuando el tratamiento curativo va disminuyendo, está el paliativo, y hay que distinguir entre los cuidados al final de la vida, a la persona que está muriendo en los últimos días, y también no olvidar a la familia. Muchas veces muere el paciente y nos olvidamos del familiar, y eso éticamente no está contemplado en los cuidados paliativos. Nosotros deberíamos ver por estos pacientes más allá. ¿Qué pasó? Una llamada telefónica, ¿cómo te sientes? ¿Por qué no lo hacemos? Porque es miedo. Como fracasé, porque ese chip nos han metido, la muerte es un fracaso para nosotros, ya no llamo al familiar, ya no me comunico con ellos porque ya acabó mi labor. No, somos parte, y está también contemplado en la parte ética preguntar si lo están llevando bien, si tienen algún sentimiento de culpa que podríamos mejorar y aliviar. Estos cuidados paliativos son totales, son activos, son continuos, tienen que ver mucho no solo con el paciente, sino con toda su familia. Trabajamos en equipos, no se prolonga la vida, pero tampoco se acelera la muerte. Muchos pacientes incluso llegan a vivir más solo con cuidados de confort y sintomáticos, y se cubren todas sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Es ensanchar el camino del paciente y no prolongarlo, no prolongar la vida de una forma no natural. Tal vez que esto se lleve de la manera más natural posible, buscando siempre qué es lo que desearíamos nosotros, cómo llegar a esos últimos días. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver ese link que hay entre la geriatría y los cuidados paliativos. Si bien es cierto, la geriatría, principal pilar de la geriatría, la funcionabilidad. Nos preocupamos mucho más en la rehabilitación del paciente, evitar la dependencia. En los cuidados paliativos hay otros temas como la calidad de vida en salud, los hospices que se están generando, lugares donde pueden pasar los pacientes sus últimos días cuando tienen enfermedades terminales y no pueden manejarlos en casa, el tema del cáncer avanzado, criterios de terminalidad en cáncer, no cáncer. Un punto en común, ahora hablamos de la intersección. Un punto en común, que la geriatría nace en Inglaterra y los cuidados paliativos nacen en Inglaterra. Supuestamente los ingleses son los más fríos del mundo, pero ahí es donde nace el cuidado más humanizado, supuestamente, ¿no? Un punto en común, como el avance tecnológico ha hecho de que incremente el promedio de vida o la esperanza de vida, ambos vemos pacientes muy mayores. Ambos vemos pacientes que llegan con enfermedades crónicas muy avanzadas, y ambos tenemos que enfrentar a eso. Un punto en común: los pacientes cuando llegaban a muy mayores y no había tratamiento, pues los cuidaban los sacerdotes, las monjitas, y nacen estas líneas o estas órdenes, se llaman así, San Juan de Dios, los Camilos, y estos mismos que nacen para atender a adultos mayores que no tenían familia, que estaban abandonados, son los que actualmente impulsan y tienen las mejores unidades de cuidados paliativos. San Juan de Dios, los Camilos y todos las hermanas de Santa Teresa, que se dedicaron primero a adultos mayores y ahora están con cuidados paliativos. Otros puntos de intersección: la familia, el equipo multidisciplinario y la familia en los pacientes. A ambos, la geriatría y los cuidados paliativos, nos interesa demasiado este punto. Es para nosotros un punto que es álgido. ¿Por qué? Porque no solo trabajamos con el paciente, trabajamos con la familia y tratamos de trabajar con el equipo. Un equipo no solo multidisciplinario, interdisciplinario, un equipo inter en el que podamos compartir y poder responder a las necesidades del paciente. Ambos trabajamos con niveles de atención, y eso está descrito para ambos. Paliativos tiene sus niveles de atención domiciliario, nivel de atención unidad de cuidados paliativos, niveles también de agudos en paliativos, y igualmente la geriatría pues sabemos que tiene sus niveles de atención similares. Ambos hacemos una búsqueda muy intensiva en lo que es el paciente, ¿no? Tratamos de ver que el paciente, qué es lo que pueda tener, buscamos la piel, buscamos la parte psicológica, la parte social, buscamos todo lo que pueda tener el paciente, emocional, física. Y el pilar o la herramienta de la geriatría es el VGI, la valoración geriátrica integral, que incluye todo este
este sistema de evaluación exhaustiva del paciente? Pues se está promoviendo que en paliativos tenemos el PPI, la valoración paliativa integral, que tiene similares cosas. Un punto, por ejemplo, similar es que en la geriatría se usan muchas escalas para objetivar lo subjetivo. Usamos escalas de valoración funcional, valoración mental, valoración emocional, que también se usan en paliativos. Pero en paliativos más le damos el uso a escalas que tengan que ver con pronóstico y supervivencia. ¿Por qué? Porque de esa manera objetivamos el pronóstico y la supervivencia del paciente para decir, puede ser que pase algo en un mes, y si el paciente tiene una supervivencia aproximada de un mes, le voy a ofrecer este tipo de procedimientos agresivos. La escala me dice, no, este paciente puede tener por sus condiciones un pronóstico de sobrevida más de 6 meses. A él sí le puedo ofrecer otro tipo de tratamientos. Entonces, para eso que nosotros vamos haciendo una intersección. Distingamos las escalas de cada uno, pero ambos tratamos de valorar por escalas al paciente. Muy bien, acá podemos ver algunos puntos que contempla la medicina paliativa y la medicina geriátrica. Vemos que la medicina paliativa tiene una base en lo que es el alivio de síntomas y dolor. En cambio, en la medicina geriátrica sí tenemos mayor pilar lo que es la funcionabilidad. Entonces vemos lo que es la discapacidad, incapacidad, fragilidad extrema, y estos son indicadores incluso de cuidados paliativos. La valoración sintomática, en medicina geriátrica estamos más al tanto de manifestaciones atípicas, inespecíficas de la enfermedad. En paliativos, la importancia de la valoración de cada síntoma y el seguimiento de los síntomas. Así como hacemos el seguimiento de la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, pues en paliativos hacemos un seguimiento del dolor con escalas, hacemos seguimiento de otras molestias con escalas para ver si estamos haciendo un buen tratamiento o no, un buen manejo o no. Identificar cuándo detener algunas técnicas invasivas, ayudar a la toma de decisiones, apoyo psicológico a la familia, la importancia del duelo viene para la medicina paliativa sobre todo, y la importancia de la comunicación. Como verán, muchos de los puntos también los usamos en geriatría. Es importante en geriatría y en cualquier otra especialidad la comunicación con el paciente, el apoyo psicológico, el apoyo a la familia. Es por eso que se habla de una intersección y se busca una sinergia de las dos especialidades. Si bien es cierto, los estudios demuestran que dentro de las profesiones que más se dedican a paliativos está la medicina familiar, está la geriatría, por este tema que había hablado al inicio, de demográfico, que ha incrementado la población, etc. Se busca no separar y decir esto es paliativos, esto es geriatría. Se busca hacer una sinergia, porque al final tenemos un punto grande en común: el paciente adulto mayor que llega a enfermedad avanzada, progresiva y terminal. Y este cuadro de un estudio que al final presento los estudios de donde sacamos todo, este cuadro nos demuestra qué virtudes deberían tener las personas que se dedican a esto y qué habilidades y actitudes deberían tener. Las virtudes, dentro de todas, es muy valorada la compasión, el cuidado, el autocontrol, incluso la disposición para un trabajo en equipo, trabajo físico también agotador, ¿no? No solo un trabajo físico agotador, también damos mucho de nuestra parte espiritual y hay que saber retomar esa parte espiritual, fortalecer la parte espiritual. Una persona que no tiene fortalecida su lado espiritual puede verse agotado con este tipo de trabajo. Entonces, apoyarse no solo en la religión, el dar valor a la familia, vivir el día a día, de repente valorar el día con la familia, los hijos. Una persona, yo siempre repito esto, una persona que no valora su vida y no valora la compañía, no valora el día a día, el sol, el calor, el sentir hoy día el break, yo qué sé, no valora el sentido del gusto, no valora, va a difícilmente valorar qué está perdiendo un paciente cuando empieza a fallecer y va perdiendo funciones. Entonces, primero nosotros fortalecernos espiritualmente y valorar la vida para que podamos valorar a estos pacientes y ver lo que están perdiendo, cómo cambia una familia con todo este tipo de procesos. Recomiendo algunos textos, uno de ellos es antiguo ya, que habla sobre el mejor cuidado paliativo para adultos mayores, son europeos, y de ellos un punto que me agrada mucho es que las personas
personas mayores sufren innecesariamente. ¿Debido a qué? A una infravaloración generalizada de sus problemas y lamentablemente a la falta de acceso a cuidados paliativos. Entonces yo felicito la presencia de ustedes aquí, que nos dice que todos estamos interesados en un tema que a veces tiene poca cabida y poca capacitación. Este es el texto actualizado, el cual pueden encontrarlo también gratuito en internet para poder incrementar puntos sobre cuidados paliativos en adultos mayores. Hay dos textos que son muy importantes, ya que estos textos reúnen estudios en adultos mayores y cuidados paliativos, que es algo muy difícil, pero es necesario. Y estos son los artículos que de repente nos pueden ayudar a entender lo que es la geriatría y los cuidados paliativos o el anciano con enfermedad avanzada, pero consideraciones desde la geriatría. Espero que este curso, con todo el programa que tiene, reúna mucha de los intereses, muchas de las dudas que de repente se nos vayan a presentar y podamos al final de este curso haber aprendido algo más y de repente haber llevado dentro de nosotros algo para mejorar el cuidado de nuestros adultos mayores con enfermedades terminales. Bueno, para agradecerles, comentarles acerca de nuestro paciente, un paciente que debemos agradecer a todos nuestros pacientes, de verdad, y yo al final el voto de aplauso que me puedan dar lo voy a pedir para ellos, porque son ellos los que nos enseñan, son de ellos los que aprendemos, y bueno, este paciente o esta foto ha ganado un premio con la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, a nombre del Perú, es una que la hemos presentado y bueno, quería compartir con ustedes. Gracias.